El día Q, el fin de la era digital. La amenaza que nadie nombra en voz alta. Google lo sabe, Microsoft lo sabe, IBM lo sabe, los gobiernos de las potencias mundiales lo saben. Y nadie habla de ello abiertamente. No porque sea un secreto clasificado, sino porque nombrar el problema en voz alta, con sus implicaciones reales, es el tipo de cosa que puede generar consecuencias que nadie quiere gestionar antes de tener la solución lista. El problema tiene un nombre. Los expertos en ciberseguridad lo llaman Q-Day. El día Q es el día en que una computadora cuántica suficientemente poderosa sea capaz de romper toda la encriptación que protege la infraestructura digital del mundo moderno. La banca, las comunicaciones, los sistemas de defensa, los registros médicos, las redes eléctricas, todo lo que depende de que la información esté protegida. Todo eso, roto, en un instante, no de manera hipotética, no en algún futuro remoto de ciencia ficción, sino en un horizonte temporal que los especialistas más cautelosos estiman en 10 años, y los más pesimistas en 5. Hay algo específico en este momento de la historia que hace esta amenaza diferente de todas las anteriores. No es una guerra que empieza con tropas cruzando una frontera. No es una pandemia que se detecta cuando los primeros casos aparecen. Es una transición tecnológica que ocurre en laboratorios, de manera gradual e invisible, hasta que un día la curva exponencial llega al punto crítico y la infraestructura sobre la que construimos 70 años de civilización digital se vuelve tan segura como una puerta con la cerradura rota. ¿Es esta amenaza real o es alarmismo tecnológico? Hoy vamos a ir hasta el fondo de esa pregunta. Y lo que encontraremos no es solo miedo. Es también uno de los horizontes de posibilidad más extraordinarios que la humanidad haya enfrentado. La fecha de la que nadie habla. Hay una reunión que ocurrió en 2015 que no fue noticia. No porque no fuera importante, porque fue tan importante que sus participantes prefirieron no llamar la atención sobre ella. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, emitió ese año un documento de orientación para sus contratistas y socios tecnológicos. El mensaje, expresado en el lenguaje cuidadoso de la burocracia de inteligencia, era inequívoco: empiecen a prepararse para la computación cuántica. Los algoritmos de encriptación que usan hoy no van a sobrevivir. Ese documento no fue ampliamente reportado. Los medios tecnológicos más especializados lo notaron. Los demás lo ignoraron. Mientras tanto, en laboratorios de Google, IBM, Intel, IONC, y en instalaciones gubernamentales de China, Estados Unidos, Europa y Japón, el trabajo continúa. Y los avances se aceleran. En 2019, Google anunció la supremacía cuántica. Su procesador cuántico Sycamore resolvió en 200 segundos un problema que, según sus cálculos, tomaría 10.000 años a la supercomputadora clásica más potente del momento. IBM cuestionó los términos del anuncio, y tenía razones técnicas para hacerlo, pero nadie cuestionó que algo fundamental había cambiado. En 2023, IBM presentó su procesador de 1000 qubits. En 2024, los avances continuaron a un ritmo que hace que las proyecciones de hace 5 años parezcan conservadoras. ¿Cuándo es el Q-Day? Nadie lo sabe con precisión. Esa es exactamente la parte aterradora. No hay un anuncio previo. No hay una cuenta regresiva pública. Es un umbral que se cruzará cuando las condiciones técnicas se cumplan, y el mundo se enterará cuando ya haya cruzado. Hay un concepto que los especialistas usan y que debería preocuparte más que el Q-Day mismo: Harvest now, decrypt later. Cosechar ahora, descifrar después. Actores maliciosos, estados nacionales, principalmente, ya están interceptando y almacenando comunicaciones encriptadas que hoy no pueden romper. Las están guardando, esperando el día en que tengan la computadora cuántica capaz de descifrarlas. Lo que enviaste encriptado hace 5 años podría ser descifrado en 5 años más. La amenaza cuántica no empieza el Q-Day. Ya empezó. ¿Qué es la encriptación, realmente? Para entender por qué la computación cuántica es tan amenazante, necesitamos entender qué es lo que amenaza. La encriptación moderna se basa en un hecho matemático simple pero extraordinariamente útil. Multiplicar dos números primos grandes es fácil. Factorizarlos, es decir, dado el producto, encontrar los dos números primos originales, es computacionalmente prohibitivo. Tomás dos números primos enormes, del orden de cientos de dígitos, y los multiplicas. El resultado es tu clave pública, la que compartís con el mundo. Los dos números primos originales son tu clave privada. Para descifrar un mensaje encriptado con tu clave pública, alguien necesita factorizar.
¿Qué es la encriptación, realmente? Para entender por qué la computación cuántica es tan amenazante, necesitamos entender qué es lo que amenaza. La encriptación moderna se basa en un hecho matemático simple pero extraordinariamente útil. Multiplicar dos números primos grandes es fácil. Factorizarlos, es decir, dado el producto, encontrar los dos números primos originales, es computacionalmente prohibitivo. Tomas dos números primos enormes, del orden de cientos de dígitos, y los multiplicas. El resultado es tu clave pública, la que compartís con el mundo. Los dos números primos originales son tu clave privada. Para descifrar un mensaje encriptado con tu clave pública, alguien necesita factorizar ese producto enorme y encontrar los factores primos. ¿Cuánto tiempo toma eso con las computadoras actuales para claves de tamaño estándar? Los cálculos más optimistas hablan de millones de años de tiempo de procesamiento. La seguridad de la encriptación moderna no está en la secrecía del método. Todo el mundo sabe cómo funciona RSA. Está en la imposibilidad práctica de revertir el proceso en tiempo útil. Eso es lo que se llama seguridad computacional, no seguridad matemática absoluta. El problema teóricamente tiene solución. Seguridad basada en que la solución requiere más tiempo del que existe en el universo conocido. La encriptación está en todos lados. En el candado que ves en el navegador cuando accedes a tu banco. En las comunicaciones entre tu teléfono y la red. En los sistemas que controlan infraestructura crítica. Redes eléctricas, sistemas de agua, comunicaciones militares. En las firmas digitales que garantizan que un software es el que dice ser. En los protocolos que hacen funcionar Internet como lo conocemos. Si la encriptación cae, no cae un sistema. Caen todos los sistemas simultáneamente. El algoritmo de Shor y la ruptura. En 1994, un matemático llamado Peter Shor publicó un algoritmo que cambió la historia de la criptografía. No porque lo usara para atacar ningún sistema, sino porque demostró que en principio era posible factorizar números primos grandes de manera eficiente, si se contaba con una computadora cuántica suficientemente poderosa. El algoritmo de Shor no hace magia, hace algo más preciso. Aprovecha las propiedades específicas de la computación cuántica, la superposición y la interferencia, para encontrar el período de ciertas funciones matemáticas de manera exponencialmente más rápida que cualquier algoritmo clásico. Para una computadora clásica, factorizar un número de 2048 bits, el tamaño estándar de las claves RSA actuales, requeriría, con los mejores algoritmos disponibles, un tiempo que supera la edad del universo. Para una computadora cuántica corriendo el algoritmo de Shor con suficientes qubits lógicos estables, el mismo problema se resuelve en horas o días. La diferencia no es de grado, es de naturaleza. El algoritmo de Shor no es el único problema. El algoritmo de Grover, también cuántico, aceleraría la búsqueda a través de espacios de posibilidades de una manera que debilita significativamente los sistemas de encriptación simétrica, AES, por ejemplo. No lo rompe completamente, pero reduce a la mitad el tamaño efectivo de la clave. Lo que hoy es seguro con 128 bits, con Grover equivale a 64 bits. Hay una razón por la que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, NIST, lleva desde 2016 trabajando en estándares de criptografía postcuántica. Algoritmos diseñados para resistir no solo computadoras clásicas sino también cuánticas. En 2022 anunciaron los primeros candidatos. En 2024 publicaron los primeros estándares finales. La carrera ya está en marcha. Y el tiempo que tienen es incierto. El Q-Day. ¿Qué ocurre exactamente el día en que una computadora cuántica rompe la encriptación? No habrá una explosión. No habrá un apagón global inmediato. Lo que habrá, dependiendo de quién llegue primero y qué decida hacer, es algo más parecido a la apertura silenciosa de todas las cajas fuertes del mundo. El actor que logre primero una computadora cuántica capaz de ejecutar el algoritmo de Shor a escala tendrá acceso, en principio, a todas las comunicaciones diplomáticas y militares encriptadas con los sistemas actuales, toda la información financiera protegida por PKI, la infraestructura de clave pública que sustenta la banca y el comercio electrónico, las claves privadas de las cuentas de criptomonedas, cuyo valor total supera el $1 billón, los certificados digitales que garantizan la autenticidad del software, y los archivos que actores maliciosos han estado cosechando y guardando durante años esperando exactamente este momento. Los sistemas construidos sobre una cerradura rota. Si la cerradura se rompe, ¿qué queda? La respuesta honesta es:
casi todo lo que importa en el mundo digital moderno. El sistema financiero global opera sobre la confianza en que las transacciones son auténticas y que las claves privadas son privadas. Sin encriptación funcional, no hay forma de garantizar que una orden de transferencia viene del titular legítimo de la cuenta, que un contrato digital fue firmado por quien dice haberlo firmado, o que los datos almacenados en cualquier sistema no han sido alterados. Los sistemas de salud dependen de la encriptación para proteger registros médicos, resultados de análisis, historiales de tratamiento. La exposición masiva de esos datos no es solo una violación de privacidad. Puede traducirse en discriminación, en manipulación de tratamientos, en chantaje. La infraestructura crítica, redes eléctricas, sistemas de agua, redes de comunicación, usa protocolos encriptados para garantizar que las instrucciones de control vienen de fuentes legítimas. Un sistema de control de una represa que ya no puede verificar la autenticidad de las instrucciones que recibe es un sistema vulnerable a manipulación catastrófica. Las identidades digitales, los pasaportes digitales, las firmas electrónicas, los sistemas de autenticación, se desmoronan si la criptografía subyacente ya no es confiable. Y las criptomonedas, que se presentan a sí mismas como el sistema financiero del futuro, están construidas sobre exactamente los mismos fundamentos criptográficos que la computación cuántica amenaza. Bitcoin, Ethereum, y casi todas las blockchains actuales son vulnerables al algoritmo de Shor. La descentralización no protege contra la ruptura matemática. La bifurcación de Internet. Hay un escenario que los analistas geopolíticos más serios consideran plausible para la era post-Q-Day, la bifurcación del Internet. No todo el mundo llega al Q-Day al mismo tiempo. Las naciones que lleguen primero, con mayor probabilidad Estados Unidos, China, y quizás algunos actores secundarios, tendrán una ventana de ventaja asimétrica enorme. Podrán leer las comunicaciones del resto sin que el resto pueda leer las suyas si ya migraron a sistemas postcuánticos. Esa asimetría no dura para siempre, pero puede durar suficiente para remodelar el orden geopolítico de maneras que no son revertibles. La bifurcación técnica vendría después. Diferentes regiones adoptando diferentes estándares postcuánticos, diferentes protocolos de comunicación, una fragmentación del espacio digital global en zonas de confianza diferentes, con interoperabilidad reducida entre ellas. Ya hay indicios de esto. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China incluye componentes de computación cuántica. Las restricciones de exportación de semiconductores tienen una dimensión cuántica. La carrera para establecer los estándares de criptografía postcuántica es, entre otras cosas, una carrera para definir quién controla las reglas del próximo Internet. El Q-Day no es solo el fin de la encriptación actual. Es el inicio de una reorganización de poder global cuyas líneas todavía no podemos ver con claridad. Lo que la computación cuántica desbloquea. Pero hay otro lado de esta historia, y sería deshonesto no contarlo. La misma tecnología que amenaza la infraestructura digital actual abre posibilidades que ninguna computadora clásica puede alcanzar. Posibilidades que, bien usadas, podrían representar uno de los saltos más grandes en capacidad humana de la historia. La computación cuántica no es buena para todo. Es extraordinariamente buena para un tipo específico de problema. Los problemas de optimización y simulación en espacios de posibilidades enormes. Y hay algunas de las preguntas más importantes que la humanidad enfrenta que tienen exactamente esa forma. La frontera molecular en medicina. Las proteínas son moléculas cuya función depende de su forma tridimensional. La forma que adoptan, el plegamiento proteico, está determinada por interacciones cuánticas entre sus átomos. Simular esas interacciones con computadoras clásicas es computacionalmente imposible para moléculas de tamaño relevante. Las computadoras cuánticas podrían simularlas con precisión. Lo que eso significa, diseño de fármacos desde primeros principios. No el proceso actual de ensayo y error masivo, sino la capacidad de predecir cómo una molécula diseñada específicamente va a interactuar con un objetivo biológico concreto. El tiempo de desarrollo de medicamentos podría reducirse de décadas a años. Enfermedades que hoy son incurables porque no entendemos sus mecanismos moleculares con suficiente precisión podrían volverse tratables. La frontera de materiales y energía. El diseño de catalizadores para producción de amoníaco. El mayor obstáculo de la computación cuántica. Y sin embargo, hay razones para el escepticismo técnico. El mayor obstáculo de la computación cuántica no es teórico, es físico, y es enormemente difícil. Los qubits,
Las unidades básicas de información cuántica son extraordinariamente frágiles. Cualquier interacción con el entorno, un fotón de luz, una vibración térmica, un campo electromagnético, puede destruir el estado cuántico que contienen. Ese proceso se llama decoherencia y es el enemigo central de la computación cuántica práctica. Para hacer computación cuántica útil, no alcanza con tener qubits físicos. Se necesitan qubits lógicos, grupos de qubits físicos que trabajan juntos para corregir los errores que inevitablemente introducen la decoherencia y el ruido. El número de qubits físicos necesarios para construir un qubit lógico suficientemente confiable se estima en cientos o incluso miles, dependiendo de la calidad de los qubits físicos. El procesador de 1000 qubits de IBM no tiene 1000 qubits lógicos. Tiene 1000 qubits físicos, el número de qubits lógicos que puede sostener con suficiente calidad para computación de error corregido es órdenes de magnitud menor. Para ejecutar el algoritmo de SOR sobre claves RSA de 2048 bits, las estimaciones conservadoras hablan de millones de qubits físicos de alta calidad. Estamos en miles. La distancia entre dónde estamos y dónde necesitamos estar para el Q-Day es enorme. ¿Eso significa que el Q-Day no va a ocurrir? No, los avances en corrección de errores cuánticos han sido notables. La calidad de los qubits mejora. Los algoritmos se optimizan. La curva de progreso no es lineal. Pero significa que las estimaciones más catastrofistas, 5 años hasta el Q-Day, probablemente subestiman la dificultad técnica. Y las más optimistas, nunca va a ocurrir, ignoran el ritmo real de avance. La ventana de tiempo es incierta, y la incertidumbre misma es el problema. El umbral que ya cruzamos. La computación cuántica no es el futuro, es el presente, en sus etapas tempranas. Y el mundo que producirá, para bien y para mal, ya está siendo construido. La pregunta no es si el Q-Day va a ocurrir. La pregunta es quién llega primero, qué decide hacer con esa capacidad, y si la humanidad habrá construido las defensas necesarias antes de que el umbral se cruce. Los que trabajan en criptografía postcuántica son optimistas cautelosos. El tiempo es suficiente si la migración empieza ahora, si los sistemas heredados se actualizan, si los estándares se adoptan antes de que la amenaza sea inminente. La historia de la criptografía es una historia de carrera permanente entre quienes protegen y quienes atacan. Esta es una iteración más de esa carrera, más grande, más urgente, con más en juego. Los que trabajan en aplicaciones cuánticas, en medicina, en materiales, en energía, ven algo diferente. Ven el inicio de una era en la que las preguntas que la humanidad no podía responder porque no tenía los instrumentos computacionales para hacerlo empiezan a tener acceso a esos instrumentos. En la que la biología, la química y la física se vuelven legibles a un nivel de detalle que cambia lo que es posible en medicina, en energía, en el diseño del mundo material. El umbral que ya cruzamos es el de saber que la computación cuántica va a cambiar todo. El umbral que estamos por cruzar es el de saber exactamente cómo. La pregunta relevante para cada uno de nosotros no es técnica. Es la pregunta de siempre cuando llega un cambio de esta magnitud. ¿Estamos prestando suficiente atención? ¿Estamos tomando decisiones informadas sobre una tecnología que va a definir el próximo siglo? ¿O estamos esperando que otros decidan por nosotros? La frontera molecular en medicina. Las proteínas son moléculas cuya función depende de su forma tridimensional. La forma que adoptan, el plegamiento proteico, está determinada por interacciones cuánticas entre sus átomos. Simular esas interacciones con computadoras clásicas es computacionalmente imposible para moléculas de tamaño relevante. Las computadoras cuánticas podrían simularlas con precisión. Lo que eso significa, diseño de fármacos desde primeros principios. No el proceso actual de ensayo y error masivo, sino la capacidad de predecir cómo una molécula diseñada específicamente va a interactuar con un objetivo biológico concreto. El tiempo de desarrollo de medicamentos podría reducirse de décadas a años. Enfermedades que hoy son incurables porque no entendemos sus mecanismos moleculares con suficiente precisión podrían volverse tratables. La frontera de materiales y energía. El diseño de catalizadores para producción de amoníaco, necesario para los fertilizantes que alimentan a la mitad de la población mundial, consume el 1 a 2% de la energía global. Computadoras cuánticas podrían diseñar catalizadores más eficientes. ¿Qué es la encriptación, realmente? Para entender por qué la computación cuántica es tan amenazante, necesitamos entender qué es lo que amenaza. La encriptación moderna se basa en un hecho matemático simple pero extraordinariamente útil.
Multiplicar dos números primos grandes es fácil. Factorizarlos, es decir, dado el producto, encontrar los dos números primos originales, es computacionalmente prohibitivo. Tomas dos números primos enormes, del orden de cientos de dígitos, y los multiplicas. El resultado es tu clave pública, la que compartís con el mundo. Los dos números primos originales son tu clave privada. Para descifrar un mensaje encriptado con tu clave pública, alguien necesita factorizar ese producto enorme y encontrar los factores primos. ¿Cuánto tiempo toma eso con las computadoras actuales para claves de tamaño estándar? Los cálculos más optimistas hablan de millones de años de tiempo de procesamiento. La seguridad de la encriptación moderna no está en la secrecía del método. Todo el mundo sabe cómo funciona RSA. Está en la imposibilidad práctica de revertir el proceso en tiempo útil. Eso es lo que se llama seguridad computacional, no seguridad matemática absoluta. El problema teóricamente tiene solución. Seguridad basada en que la solución requiere más tiempo del que existe en el universo conocido. La encriptación está en todos lados. En el candado que ves en el navegador cuando accedes a tu banco. En las comunicaciones entre tu teléfono y la red. En los sistemas que controlan infraestructura crítica. Redes eléctricas, sistemas de agua, comunicaciones militares. En las firmas digitales que garantizan que un software es el que dice ser. En los protocolos que hacen funcionar Internet como lo conocemos. Si la encriptación cae, no cae un sistema. Caen todos los sistemas simultáneamente. El algoritmo de Shor y la ruptura. En 1994, un matemático llamado Peter Shor publicó un algoritmo que cambió la historia de la criptografía. No porque lo usara para atacar ningún sistema, sino porque demostró que en principio era posible factorizar números primos grandes de manera eficiente, si se contaba con una computadora cuántica suficientemente poderosa. El algoritmo de Shor no hace magia, hace algo más preciso. Aprovecha las propiedades específicas de la computación cuántica, la superposición y la interferencia, para encontrar el período de ciertas funciones matemáticas de manera exponencialmente más rápida que cualquier algoritmo clásico. Para una computadora clásica, factorizar un número de 2048 bits, el tamaño estándar de las claves RSA actuales, requeriría, con los mejores algoritmos disponibles, un tiempo que supera la edad del universo. Para una computadora cuántica corriendo el algoritmo de Shor con suficientes qubits lógicos estables, el mismo problema se resuelve en horas o días. La diferencia no es de grado, es de naturaleza. El algoritmo de Shor no es el único problema. El algoritmo de Grover, también cuántico, aceleraría la búsqueda a través de espacios de posibilidades de una manera que debilita significativamente los sistemas de encriptación simétrica, AES, por ejemplo. No lo rompe completamente, pero reduce a la mitad el tamaño efectivo de la clave. Lo que hoy es seguro con 128 bits, con Grover equivale a 64 bits. Hay una razón por la que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, NIST, lleva desde 2016 trabajando en estándares de criptografía postcuántica. Algoritmos diseñados para resistir no solo computadoras clásicas sino también cuánticas. En 2022 anunciaron los primeros candidatos. En 2024 publicaron los primeros estándares finales. La carrera ya está en marcha. Y el tiempo que tienen es incierto. El Q-Day. ¿Qué ocurre exactamente el día en que una computadora cuántica rompe la encriptación? No habrá una explosión. No habrá un apagón global inmediato. Lo que habrá, dependiendo de quién llegue primero y qué decida hacer, es algo más parecido a la apertura silenciosa de todas las cajas fuertes del mundo. El actor que logre primero una computadora cuántica capaz de ejecutar el algoritmo de Shor a escala tendrá acceso, en principio, a todas las comunicaciones diplomáticas y militares encriptadas con los sistemas actuales, toda la información financiera protegida por PKI, la infraestructura de clave pública que sustenta la banca y el comercio electrónico, las claves privadas de las cuentas de criptomonedas, cuyo valor total supera el $1 billón, la frontera de materiales y energía, el diseño de catalizadores para producción de amoníaco, necesario para los fertilizantes que alimentan a la mitad de la población mundial. Consume el 1 a 2% de la energía global. Computadoras cuánticas podrían diseñar catalizadores más eficientes que reduzcan ese costo drásticamente. El diseño de baterías de nueva generación, de superconductores a temperatura ambiente, de materiales con propiedades específicas. Todo esto involucra simulación de interacciones cuánticas que las computadoras clásicas no pueden manejar.
Optimización a escala civilizatoria. Redes de distribución de energía, rutas de logística global, diseño de cadenas de suministro, gestión de tráfico en ciudades de millones. Todos son problemas de optimización en espacios de posibilidades enormes. La computación cuántica podría encontrar soluciones que la computación clásica no puede alcanzar, con impacto en eficiencia y reducción de desperdicios a escala masiva. El mayor obstáculo de la computación cuántica. Y sin embargo, hay razones para el escepticismo técnico. El mayor obstáculo de la computación cuántica no es teórico, es físico, y es enormemente difícil. Los qubits, las unidades básicas de información cuántica, son extraordinariamente frágiles. Cualquier interacción con el entorno, un fotón de luz, una vibración térmica, un campo electromagnético, puede destruir el estado cuántico que contienen. Ese proceso se llama decoherencia, y es el enemigo central de la computación cuántica práctica. Para hacer computación cuántica útil, no alcanza con tener qubits físicos. Se necesitan qubits lógicos, grupos de qubits físicos que trabajan juntos para corregir los errores que inevitablemente introducen la decoherencia y el ruido. El número de qubits físicos necesarios para construir un qubit lógico suficientemente confiable se estima en cientos o incluso miles, dependiendo de la calidad de los qubits físicos. El procesador de 1000 qubits de IBM no tiene 1000 qubits lógicos. Tiene 1000 qubits físicos, el número de qubits lógicos que puede sostener con suficiente calidad para computación de error corregido es órdenes de magnitud menor. Para ejecutar el algoritmo de SOR sobre claves RSA de 2048 bits, las estimaciones conservadoras hablan de millones de qubits físicos de alta calidad. Estamos en miles. La distancia entre dónde estamos y dónde necesitamos estar para el Q-Day es enorme. ¿Eso significa que el Q-Day no va a ocurrir? No, los avances en corrección de errores cuánticos han sido notables. La calidad de los qubits mejora. Los algoritmos se optimizan. La curva de progreso no es lineal, pero significa que las estimaciones más catastrofistas, 5 años hasta el Q-Day, probablemente subestiman la dificultad técnica. Y las más optimistas, nunca va a ocurrir, ignoran el ritmo real de avance. La ventana de tiempo es incierta. Y la incertidumbre misma es el problema. El umbral que ya cruzamos. La computación cuántica no es el futuro, es el presente, en sus etapas tempranas. Y el mundo que producirá, para bien y para mal, ya está siendo construido. La pregunta no es si el Q-Day va a ocurrir. La pregunta es quién llega primero, qué decide hacer con esa capacidad, y si la humanidad habrá construido las defensas necesarias antes de que el umbral se cruce. Los que trabajan en criptografía postcuántica son optimistas cautelosos. El tiempo es suficiente si la migración empieza ahora, si los sistemas heredados se actualizan, si los estándares se adoptan antes de que la amenaza sea inminente. La historia de la criptografía es una historia de carrera permanente entre quienes protegen y quienes atacan. Esta es una iteración más de esa carrera, más grande, más urgente, con más en juego. Los que trabajan en aplicaciones cuánticas, en medicina, en materiales, en energía, ven algo diferente. Ven el inicio de una era en la que las preguntas que la humanidad no podía responder porque no tenía los instrumentos computacionales para hacerlo empiezan a tener acceso a esos instrumentos. En la que la biología, la química y la física se vuelven legibles a un nivel de detalle que cambia lo que es posible en medicina, en energía, en el diseño del mundo material. El umbral que ya cruzamos es el de saber que la computación cuántica va a cambiar todo. El umbral que estamos por cruzar es el de saber exactamente cómo. La pregunta relevante para cada uno de nosotros no es técnica. Es la pregunta de siempre cuando llega un cambio de esta magnitud. ¿Estamos prestando suficiente atención? ¿Estamos tomando decisiones informadas sobre una tecnología que va a definir el próximo siglo? ¿O estamos esperando que otros decidan por nosotros? La historia no espera a los que no prestan atención.